Hola niños, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén viendo. Vamos a comenzar con nuestra reunión. Para empezar con nuestra lección, niños, vamos a repetir nuestros ideales y vamos a comenzar con el voto. Por favor, repitan después de mí. Por amor a Jesús, siempre haré lo mejor. Muy bien, ahora vamos con la ley del aventurero. Y nos dice, la ley de los aventureros me manda ser obediente, ser puro, ser leal, ser bondadoso, ser respetuoso, ser atento, ser útil, ser alegre, ser considerado y ser reverente. Muy bien, estos ideales hay que estarlos repasando constantemente, ya que tenemos que memorizarlos y dominarlos muy bien. Ahora vamos a escuchar nuestro himno de aventureros antes de que empecemos con la lección. Confían en Cristo Jesús. Aprendemos que siempre debemos reflejar para el mundo su luz. Descubrimos en todo belleza y el amor de un Dios creador. Y amando a Cristo haremos maravillas mostrando su amor. Somos aventureros alegres que confían en Cristo Jesús. Aprendemos que siempre debemos reflejar para el mundo su luz. Descubrimos en todo belleza y el amor de un Dios creador. Y amando a Cristo haremos maravillas mostrando su amor. Bueno niños, ahora que ya terminamos de escuchar nuestro himno, que está muy bonito, vamos a elevar una oración para comenzar con nuestra lección. Amante Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos permites reunirnos, Padre, y continuar por estos medios, resolviendo nuestro cuadernillo, Señor, porque nos has cuidado, Padre. Te pedimos que nos guíes y nos des sabiduría para ir contestando, Padre, y todo lo que aprendamos sea para tu honra y tu gloria. Te lo agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno niños, para comenzar vamos a abrir nuestro cuadernillo y lo primero que vamos a ver después de la contraportada va a ser una hoja donde tenemos que anotar todos nuestros datos. Esto con la ayuda de sus papás lo vamos a hacer. Háganlo con calma. Si ya saben su tipo de sangre y sus alergias, colóquenlas. Si no, pueden consultarlo con sus papás o por el momento dejarlo vacío mientras lo averiguamos. Vamos a iniciar en la página número 1. Por favor, colóquense en esa página. Muy bien. Ahora vamos a completar el voto que ya lo habíamos mencionado. Solamente vamos a llenar las partes que nos están haciendo falta. Pueden pausar el video mientras lo llenan. Muy bien.
Ahora que ya han terminado de llenarlo, vamos a repetirlo. Por amor a Jesús, siempre haré lo mejor. Del mismo modo, vamos a continuar con la ley. Nuevamente, pausen el video para que puedan ustedes completar la ley. Ya la habíamos repetido. Muy bien, vamos a leerla nuevamente. La ley de los aventureros me manda ser obediente, ser puro, ser leal, ser bondadoso, ser respetuoso, ser atento, ser útil, ser alegre, ser considerado y ser reverente. Vamos ahora al punto B. Y ahora vamos a explicar cada una de las partes que nos explica la ley. Vamos a comenzar con ser obediente. Para ustedes, ¿qué es ser obediente? Bueno, la obediencia es tener una actitud positiva para poder cumplir con las órdenes que nos den las personas que están a cargo. En este caso de ustedes, pueden ser sus papás, pueden ser sus maestros, sus consejeros, algún familiar al que lo hayan dejado a cargo. Ustedes deben de ser siempre obedientes y con una buena actitud. ¿Qué es ser puro? Vamos al siguiente punto. Ser puro es tener siempre pensamientos y acciones limpias y sanas. O sea, no estar buscando hacer o pensar cosas malas. Evitar todo ese tipo de situaciones para que de esa manera nos mantengamos puros. Seguimos, ¿qué es ser leal? Bueno, aquí podemos poner como ejemplo, a lo mejor ustedes le van a algún equipo de fútbol y cuando nosotros somos leales, por ejemplo, a un equipo de fútbol, no nos va a importar si gana o si pierde o cómo le vaya, nosotros vamos a seguir con ese equipo. De la misma forma, cuando nosotros somos leales, ya sea a una persona o a Dios, vamos a ser dedicados y vamos a cumplir todo lo que requerimos para estar bien ya sea con Dios o con aquella persona, sin importar las circunstancias. Ahora vamos a ver ser bondadoso. Esta es muy sencilla. Ser bondadoso es procurar hacer el bien hacia los demás. Vamos a voltear la página. Les recuerdo, si en algún momento requieren pausar el video mientras contestan, pueden hacerlo. Ser respetuoso. Esto sí es importante. Tenemos que ser respetuosos hacia los pensamientos o acciones de otras personas, aunque a lo mejor nosotros no pensamos lo mismo. Ser atento. Cuando hablamos de ser atento, hablamos de estar pendientes de las necesidades que tiene alguna otra persona. Es como cuando somos corteses. A lo mejor cuando llega una visita y le ofrecemos un vaso de agua o con acciones de ese tipo. Ser útil. Ser útil es querer ayudar en todo lo que nosotros podamos. Como dijimos en la primera, hacerlo siempre con una buena actitud. Nunca hacerlo de mala gana. Ser alegre es estar contento, feliz, agradecido, siempre con una sonrisa. Luego, ser considerado es pensar en los demás. Y como dijimos anteriormente, estar pendiente de las necesidades y de las cosas en las que les podamos apoyar. Y ser reverente es tener una actitud de respeto y amor y cuidado principalmente de las cosas de Dios. En el punto número 2, que dice refuerzo, nos pide leer un libro. Ese es el libro que vamos a hacer con nuestro reporte de lectura. Ya lo estaremos resolviendo durante el año. Vamos a ir a la página número 3 y vamos a resolver el crucigrama que podemos ver. Todos ustedes ya han manejado un crucigrama. Si no, a grandes rasgos les explico. Vamos a tener en vertical el número 1. Tenemos que escribir hacia abajo
Cuando sean en horizontal tenemos que escribir de recto. Los números están ahí para que nos puedan guiar. Y vamos a ver. El número 1 nos dice, su nombre significa salvado de las aguas. Vamos a recordar un poco de las historias bíblicas. Si alguno no las conoce, las podemos platicar un poquito. Recordemos que hubo un bebé que en Egipto, cuando el faraón se dio cuenta de que ya había demasiados israelitas, decidió eliminar a todos los bebés para poder controlar la población. Y hubo una madre que quiso salvar a su hijo y lo dejó en una canasta que se fuera por el río, donde lo encontró la hija de Faraón y le puso su nombre. Le puso Moisés, que significa salvado de las aguas. Así que en el número 1 vamos a colocar Moisés. Ahora vamos a ver el número 2, que nos dice, Dios le cambió su nombre por Israel. Justamente hubo un personaje que peleó contra un ángel. Vamos a hablar un poquito más de él cuando hagamos nuestro año bíblico. Pero este personaje contendió con un ángel por la noche y le pidió que lo bendijera. Y no lo soltó. Imagínense ustedes qué tan fuerte es un ángel. Qué tanto puede hacer un ángel que él nada más podía sostenerlo y no lo soltaba y no lo soltaba. Hiciera lo que hiciera el ángel, él no lo soltaba hasta que casi amanecía. Y entonces el ángel le dijo, suéltame porque ya va a amanecer. Y como él no lo soltaba y le decía, yo no te voy a soltar hasta que me bendigas, fue que él le dijo, muy bien, tu nombre ya no va a ser nunca Jacob, sino que ahora será Israel, porque serás padre de multitudes. Y así fue como Jacob cambió su nombre a Israel. Vamos a escribir entonces en el número 2, Jacob. Seguimos en vertical, recordemos, vamos escribiendo hacia abajo. En el número 3 nos habla de un personaje que oraba 3 veces al día. Este personaje, bueno, era muy fiel a Dios, a pesar de que él había sido tomado como prisionero en Babilonia. Y gracias a que era muy fiel a Dios, Dios permitió que él llegara a ser uno de los consejeros del rey. Y el rey de esa nación le tenía muchísimo aprecio. Y justamente por eso había otras personas que le tenían mucha envidia. Y convencieron al rey con halagos de que él era prácticamente un dios y que nadie más debería alabar a otra persona que no fuera el rey. Y con esos engaños lo convencieron de que él firmara un decreto donde todo aquel que orara a otro dios que no fuera él, fuera condenado a muerte y echado a un foso de leones. Y aún conociendo esto, Daniel tenía su costumbre de llegar a su casa, abrir sus ventanas y orar. Y sabiendo aún esto, él continuó su vida como si nada. Como tenía su costumbre, llegó a su casa, oró, y entonces esa gente malvada que quería que el rey lo matara, fueron y lo acusaron. Y aunque el rey no quería matarlo, porque como dijimos lo quería mucho, pues ya no tenía otra opción porque ya había implementado esa ley. Y así fue como Daniel se fue al foso de los leones. Pero por su fidelidad a Dios, Dios lo salvó y no le pasó nada. Vamos a escribir en el número 3, seguimos escribiendo hacia abajo en vertical, Daniel. Vamos con el número 4. Dice, tuvo una hermosa túnica de colores. Este personaje era casi el más pequeño de sus hermanos. Era una familia muy numerosa. Ellos eran 12 hermanos, todos hijos de Jacob, que como dijimos ya nunca más iba a ser Jacob, ahora es Israel. Entonces estos 12 hermanos eran hijos de Israel. Y a este personaje su papá lo quería mucho.
entonces le hizo una túnica de muchos colores que lo diferenciaba de todos sus hermanos. Durante el mes de febrero vamos a estudiar un poquito de su historia y todo lo que le pasó en cuanto a esta túnica. Pero su nombre era José y lo vamos a poner en el número 4 horizontal. En el número 5, este yo creo que está hasta de más decírselos porque yo creo que lo conocen todos, que nos dice: construyó un arca para salvar a los animales y a su familia. Recordemos entonces a Noé, que Dios le pidió que construyera un arca porque iba a hacer un diluvio para limpiar la maldad de la tierra. Bueno, ahora nuestro siguiente personaje. Este personaje también es un poco sencillo de adivinar. Nos dice: Dios le pidió que le pusiera nombre a los animales. Vamos en el número 6. Vamos a recordar cuándo los animales no tenían nombre. Esto fue cuando recién los crearon. Cuando recién creó Dios a todos los animales, vamos a recordar que esto fue en el sexto día. Cuando Dios creó a los animales en el sexto día, también creó al hombre. Y al hombre lo colocó como mayordomo en el jardín del Edén. Y una de sus funciones era ponerle nombre a todos los animales que existían. Y este hombre fue Adán. Vamos a colocar a Adán. Ahora vamos con el número 7, que nos dice: Dios le pidió que sacrificara a su hijo. Este personaje es conocido como el padre de la fe, porque Dios, después de lo que ocurrió en el arca de Noé, Dios pensó que la maldad de los hombres pues no desaparecía, así que decidió crear una nación que sirviera como ejemplo para todas las demás. Y eligió a una persona para poder sacar esa descendencia y surgiera esa nación. Y esa persona fue Abraham. Y una de las grandes pruebas que tuvo para mostrar su obediencia fue justamente esa, que Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac para probar su fidelidad y su obediencia. Y Abraham aceptó y lo llevó. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios tenía poder para salvarlo de una u otra forma. Él no desconfió de Dios. Él sabía que o podía darle más hijos o podía incluso revivir a este. Por eso él no dudó. Y Dios, antes de que él sacrificara a su hijo, él le dio un cordero en sustituto, ya que había visto que Abraham tenía una enorme fe hacia Dios, porque a pesar de que le había pedido eso, él no había desobedecido. Y vámonos con el último, que nos dice: es el dulce cantor de Israel. Bueno, este personaje sí es muy famoso por sus canciones. De hecho, cada cumpleaños hay muchos que lo llegan a cantar, que llegan a decir: estas son las mañanitas que cantaba. ¿Sí saben quién las cantaba? El rey David. Era un personaje que, bueno, fue un rey, pero a él también lo vamos a ver en el mes de junio. Vamos a ver su historia a detalle. Y bueno, niños, voy a mostrarles cómo les tiene que quedar su crucigrama. Espero que a todos les haya quedado así. Pueden pausar el video para ver que esté correcto. Ahora vamos a ver que en la parte de abajo nos dice: escribe los nombres de los personajes en orden cronológico. ¿Sí saben lo que es cronológico? Esto nos refiere a qué pasó primero y qué pasó después. Vamos a ver quién estuvo primero, quién estuvo después y quién estuvo hasta el último. Bueno, si nos ponemos a ver los nombres que escribimos en el crucigrama, vamos a encontrar que primero pues fue Adán, porque él es el primer hombre de la creación. Después de que Dios creó a Adán y ocurrió la caída del hombre y los hombres se multiplicaron pero eran malos, Dios decidió limpiar la tierra y entonces mandó el diluvio. Y nuestro segundo personaje fue Noé. Dijimos que después del diluvio Dios eligió un hombre que sirviera como ejemplo y formara una nación. Y ese hombre fue Abraham. Abraham tuvo a su hijo Isaac
E Isaac tuvo a su hijo Jacob, que después le fue cambiado su nombre a Israel. Entonces en el número 4 tenemos a Jacob. Jacob tuvo muchos hijos, habíamos dicho. Tuvo 12 hijos y una hija. Y uno de los más pequeños fue José, al cual le regaló una túnica de colores. José, como lo vamos a ver durante el mes de febrero, fue muy importante y llegó a ser el gobernador de Egipto. Pero después hubo gente que ya no conocía a José, no supo quién era y empezó a oprimir al pueblo de Israel. Los tomaron como esclavos y Dios mandó a una persona para que los liberara. Y esa persona fue Moisés. Después de Moisés, el pueblo logró asentarse, fueron ya libres y empezaron a hacer sus ciudades, pero ellos empezaron a pedir que un rey los gobernara. Y al principio ellos eligieron al rey que los iba a gobernar, pero se equivocaron al no pedir el consejo de Dios y eligieron incorrectamente al rey Saúl. Y Dios después les colocó un rey de acuerdo a su corazón. Y este rey fue justamente el cantor de Israel, fue el rey David. Después del rey David, lamentablemente el pueblo volvió a caer en herejía, o sea, empezaron a alejarse de Dios. Y pues al alejarse de Dios, Dios también quedaron sin protección. Y llegaron otros pueblos y los volvieron a tomar como esclavos. Y de esto nos habla Daniel, que vivió en esa esclavitud. Y con esto nosotros hemos terminado el orden cronológico. Vamos a la página número 4. Aquí vamos a ver un pequeño cuadrito donde nos piden que dibujemos o hagamos una poesía o un canto, pero de preferencia hagan un dibujo de una de las historias que acabamos de escuchar. Tómense su tiempo para que lo puedan dibujar. Pueden pausar el video mientras tanto. Muy bien, espero que ya todos tengan listos sus dibujos. Vamos al siguiente punto y nos dice: ¿cómo un aventurero puede agradar a Dios con su vida? Vamos a pensar un poquito y vamos a poner al menos 3 cosas que puede hacer un aventurero para agradar a Dios. Por ejemplo, podemos poner atención en la iglesia, podemos ayudar a nuestros papás, porque recordemos que eso es uno de los mandamientos de Dios. Pueden ser también aplicados en la escuela, pueden ser ordenados, pueden ser limpios, pueden ser bondadosos. Como ejemplo también podríamos tener toda la ley del aventurero: respetuosos, útiles, considerados, reverentes. Todos esos son ejemplos, pero solamente coloquen 3. Ahora, niños, vamos a donde dice su mensaje para mí. Vamos a comenzar la especialidad de Biblia 2. Y vamos a tener que aprendernos estos 3 versículos que vienen en el cuadernillo. Vamos a revisarlos ahorita y van a tener de tarea podérselos aprender. Nos dice en Filipenses 2:13: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué quiere decir? Que, como dijimos en la ley del aventurero, algo que va a querer Dios en nosotros y que nos va a ayudar entre más nos acerquemos a Él, es a tener ese deseo de ser útiles, de querer hacer cosas buenas. Ahora vamos a ver Filipenses 4:13, que nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto nos habla un poquito de que si nosotros confiamos en Dios y hacemos cosas buenas, Dios nos va a ayudar a soportar tanto lo malo como lo bueno y vamos a poder conseguir nuestras metas, siempre y cuando esas metas sean también las metas de Dios. Y vamos con el versículo de Judas 24 y nos dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída
y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Recordemos que aquí pues no hay que desanimarnos cuando a lo mejor a veces fallemos, porque Dios, Jesús, intercede por nosotros. Y mientras que nosotros creamos en Él y estemos arrepentidos de lo que hacemos, Él va a tomar nuestro lugar en cuanto a nuestros pecados y nos va a presentar sin ningún pecado delante del Padre, como si nunca hubiéramos hecho nada, porque por eso Él murió por nosotros. Bueno, niños, ahora vamos a la página número 5. Aquí les había mandado yo un corito que vamos a estar repitiendo para que nos podamos aprender todos los libros del Antiguo Testamento. Esta es parte de nuestra especialidad. Así que vamos a reproducirlo y mientras lo escuchan pueden ir llenando su cuadrito. De igual modo pueden ir regresando el video para que lo puedan ir escribiendo y puedan llenar esta tablita y despáusenlo cuando lo tengan ya todo lleno. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces y Ruth, 1, 2 Samuel, 1, 2 Reyes, 1, 2 Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Hechos, Romanos, 1 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan, Judas, Apocalipsis. Muy bien, ahora que ya tenemos anotados todos los libros del Antiguo Testamento, hay que recordar repasarlos porque nos los van a preguntar en examen. Vamos a la parte de abajo, hay una tablita en la que, como parte de la especialidad, se nos pide que oremos toda una semana. Podemos empezar el día que sea. Podemos empezar, no sé, un martes, miércoles, jueves, viernes, pero que durante toda una semana oremos. No es necesario empezar, como dice aquí, directamente un domingo. Puede ser cualquier día que empecemos, pero que cada día oremos por algo distinto. Por ejemplo, vamos a suponer que yo comienzo el domingo. El domingo puedo orar por mi familia. El lunes puedo orar por los enfermos. El martes por el club. El miércoles por los pastores. El jueves por la escuela. El viernes por el trabajo. Y el sábado podemos orar. ¿Por qué más podríamos orar? Por la economía de la iglesia o cosas así. Ya ustedes decidirán por qué causa vamos a orar. Eso ya ustedes lo van a llenar y les voy a pedir que estén orando toda esa semana. De preferencia en un solo horario, pero pueden hacerlo a la hora que pueden, pero no olviden estar orando, al menos una vez al día con esta tablita. Vamos a la página número 6. En la página número 6 vamos a encontrar
que de igual modo vamos a hacer de tarea la lectura de un versículo bíblico por día. Pero en este versículo vamos a encontrar una cualidad de Dios y la vamos a anotar. Por ejemplo, vamos a buscar en Primera de Juan 4:8, que nos dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces vamos a colocar en nuestra tablita, la Biblia nos dice que, y escribimos Dios es, y solamente vamos a escribir la palabra amor. En el día lunes vamos a buscar en el libro de los Salmos, número 36, 7. Y nos dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu amorosa bondad. Por eso los hijos de los hombres se refugian bajo la sombra de tus alas. ¿Qué palabra o cualidad encontramos aquí de Dios? Nos dice tu amorosa bondad. Entonces, la palabra que buscamos el día de hoy es bondad. Y así vamos a seguir en cada cita. Esta tablita también la van a tener de tarea. Y por el día de hoy vamos a terminar únicamente mencionando 3 cosas que Dios puede hacer por ti como aventurero. Entonces, por ejemplo, podemos poner, como ya habíamos dicho, Dios puede ayudarme a comportarme bien, a sacar buenas calificaciones, a portarme bien en la iglesia. Y así varios ejemplos podemos ir colocando en esta parte. Nos piden 3 ejemplos que Dios podría hacer por nosotros. Con esto terminaríamos la clase del día de hoy. Recuerden que tenemos de tarea hacer esas 2 tablitas, la tablita de las peticiones de cada día y la tablita de las cualidades de Dios. Vamos a orar para terminar. Amante Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Padre, porque permitiste que nos reuniéramos, Señor, y pudiéramos continuar con este cuadernillo, Señor. Te pedimos, Padre, tú nos puedas guiar y puedas estar con nosotros hasta la investidura. Todo esto te lo agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.